Muy buenas noches suscriptores, soy Bresman Rueda y el día de hoy vamos a ver la tercera clase del curso de diseño electrónico con el software Proteus en su versión 8.6 Certipack 2. Bien, para esta tercera clase vamos a realizar lo que es el esquemático y probablemente esta clase se en varias clases. ¿Por qué? Porque hay mucho tema que ver. Dijimos anteriormente que vamos a trabajar un circuito. Este circuito va a estar basado en un PIC 18 F2550. Lo que vamos a hacer es un circuito para que me controle la inversión de un motor o de dos motores, la inversión de giro de dos motores, dependiendo de una señal. Esa señal va a ser la lectura de un sensor ultrasónico. Bien, entonces lo que vamos a hacer técnicamente es un circuito esquiva obstáculos, que la idea para un carrito, ya sea para un proyecto escolar, universitario o demás. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es ir al icono de New Project, vamos a abrir un nuevo proyecto, vamos a colocar un nombre, vamos a colocar esquiva obstáculos, vamos a dar en Next, vamos a seleccionar un template. En este caso va a colocar un formato A4 y orientación horizontal. Esto ya lo expliqué, así que no me va a tener que explicar bien. Vamos a crear una nueva PCB. Vamos a seleccionar Generic Single Layer. Vamos a dar en Next. Acá nos muestran las características que expliqué en el video tutorial pasado. Así que vamos a dar en Next, Next y Next. Vamos a crear un nuevo firmware. ¿Ok? Vamos a ir a la familia. Vamos a seleccionar PIC 18. Vamos a seleccionar PIC 18 F2550. ¿Dónde estará? 2550. Acá. Vamos a seleccionar el compilador que va a ser MPLAB XCA. Y vamos a dar en Next. Y finalizar. ¿Ok? Con esto se nos han generado los archivos necesarios para todo el proceso de creado del circuito, que es la parte del código, la parte de la PCB layout y la parte del schematic capture. Bien, como ven, este formato azul es el formato landscape A4. Bien, orientación horizontal significa landscape y el A4 es el tipo de formato, las dimensiones. Ok, acá en el rotulado nos muestra que tenemos el nombre del proyecto, el título del diseño, el path o es la ruta donde se guardó el diseño, el nombre del autor, que en este caso no lo dejé, la revisión, que no lo dejé, la fecha, la hora y demás. Bien, bueno, entonces vamos a aprender a manejar los diferentes iconos y opciones que nos provee Schematic Captures. Bien, entonces primero vamos a centrar lo que es el formato. En este caso, bueno, vamos a diferenciar qué es cada parte. Esta parte es el editor de diseño. Esta parte es la ventana de visualización previa. Esta parte es el selector de componentes. Bien, entonces vamos a centrar lo que es el editor de diseño con ese botón. Como ven, automáticamente a lo primero este icono se centró y se ajustó el tamaño de la ventana de diseño. Bien, una característica es que nosotros creamos nuestro proyecto automáticamente, como lo hicimos con un firmware basado en un PIC 18 F2550, automáticamente nos coloca dentro de la ventana de diseño, en el centro, el PIC que vamos a utilizar. Bien, y nos deja alimentado el PIC a positivo para que podamos de una vez programar. Bueno, entonces vamos a buscar los componentes que vamos a necesitar. Para eso vamos a dar clic derecho, place, y vamos a ir a component y from libraries. Bien, entonces esta es una forma de buscar componentes. Sencillamente lo utilizo así para que vean una forma. Vamos a utilizar ahorita la otra. Primero voy a utilizar lo que es un sensor ultrasónico. Entonces voy a colocar ultrasonic. Me aparece este sensor y este sensor. Este sensor es el sensor que viene por defecto en Proteus. Y este sensor es un modelo que yo conseguí en la red y una librería que conseguí en la red y se le instala Proteus. Bien, entonces voy a seleccionar esta librería. Los que necesiten esta librería sencillamente la pueden encontrar en mi blog electronicalibre.blogspot.com.co y ahí la pueden encontrar. Bien, y diferentes librerías de Proteus, diferentes módulos que les podrá servir para sus diseños. Ok, bien, entonces ya escogimos este sensor.
Esta es una forma de buscar componentes. La otra forma es ir a este icono Component Mode, ir a SAP, que significa Pick Device, y buscar el otro componente. El otro componente sería una resistor o una resistencia. En este caso va a colocar este símbolo genérico. Va a buscar un LED. Igualmente va a colocar un símbolo genérico, LED Device Generic Light Emitting Diode. Y vamos a buscar un driver de motor. Este driver de motor nos ayudará para hacer las inversiones de giro de nuestros motores cuando se ha sensado el sensor ultrasónico. En este caso va a utilizar L293D, que es el driver de motor que utilizaré. Bien. Y creo que eso sería todo. Ahí los motores. Motor DC. Vamos a utilizar un motor DC. Bien. Entonces va a seleccionar motor DC. Esta son las dos formas de buscar componentes. Una característica que al momento de buscar componentes debemos observar es esta. Por ejemplo, vamos a buscar el PIC18F2550. PIC18F2550, ¿bien? Como ven, si yo lo selecciono, me dice que la categoría es de microprocesadores, ¿bien? Entonces, me dice que, que la categoría en la cual pertenece está en microprocesadores ICS. Al frente me dice Device, Library, Descripción, la descripción del microcontrolador. Más abajo me dice que es una subcategoría que pertenece a la subcategoría de PIC18, a la familia de PIC18. Y más abajo me dice que la empresa manufacturera que me crea este dispositivo es Microchip. Bien, entonces nos dan esos detalles. Es importante tener en cuenta. Por ejemplo, borramos esto. Estamos acá en esta parte. Vamos a ir a diodos. En diodos nos da diferentes subcategorías. Rectificadores, puentes rectificadores, genéricos, rectificadores, diodo Schottky, switching, supresor de transientes, diodo de túnel, varicap y zener. Bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos este zener acá, nos dicen diferentes manufactureras que lo crean. Diodo de zinc, Fairchild, General Instruments, General Semiconductors, Infineon Technologies, etcétera, etcétera. Bien. Entonces es importante tener eso en cuenta. Por ejemplo, hay unas que no poseen, unas manufactureras que no crean estos diodos zener. Por ejemplo, General Semiconductor no produce zeners, entonces no nos saldrá ninguno acá. Pero Diodes Inc. sí produce algunos zeners. En esta parte nos dirá el dispositivo, la librería, el número el código del stock. Acá en esta parte donde dice DJK, DJK es una empresa que los vende. ¿Sí? Entonces, si ustedes se meten a DJK y buscan con este número, BZT52C11SD, etc. Ese número es el número de stock en el que se encuentra este diodo y lo pueden encontrar. Al frente en descripción me dice el diodo, qué tipo de diodo es, qué voltaje maneja, la potencia y el encapsulado. Bien, entonces importante tener en cuenta. DJK, la empresa que provee el diodo, donde podemos comprar y conseguir ese diodo específicamente con estas características, que sea Zener, que sea de la empresa o de la empresa manufacturera Diodes Inc. Y la venderán en DJK con este código, ¿ok? Y con estas características. Entonces es de tener en cuenta esto. Bien. Bueno, nosotros ya tenemos nuestros componentes. Básicamente eso era. Si nosotros seleccionamos acá en el selector de dispositivos un componente, por ejemplo el L293D, la ventana de arriba nos previsualizará el componente. Al yo seleccionarlo e ir a la ventana de diseño y dar clic, automáticamente me va a crear una silueta. Esta silueta me representa el modelo donde lo colocaré dentro del formato. Entonces, si yo coloco y doy clic acá, automáticamente se va a colocar el dispositivo. Acá hay algo importante. Si recuerdan, yo había dicho que esto era para centrar y ajustar la ventana a un tamaño ideal. Con la rueda de ratón podemos aumentar o disminuir esto, ¿ok? También con estos iconos. Bien, con esto podemos utilizarlo para especificar una parte. Por ejemplo, yo quiero ampliar la parte del rotulado. Entonces selecciono, doy clic acá
y empiezo a aumentar. Como ven, automáticamente aumentó. Si yo ajusto otra vez el formato, o bueno, la ventana de diseño, y selecciono un nuevo punto que quiero aumentar, voy a apuntar esta esquina. Y al ampliar, me ampliará simplemente esta esquina. Bien, esta es la forma correcta de utilizar estos botones, estos iconos de zoom, ¿ok? Entonces vamos a centrar y ajustar otra la ventana. Si yo selecciono esta lupa, me dice Undo área. Entonces lo que me va a hacer es aumentar una área. Por ejemplo, yo quiero mirar simplemente este componente. Lo que hago es oprimir ese botón, arrastrar con clic izquierdo sostenido, suelto y doy un clic. Y automáticamente se me ampliará esa zona. Bien, ajustamos otra vez. Esto para la parte de ampliaciones. También podemos utilizar F5 y F6. Perdón, F6 y F7. Bien, para aumentar y disminuir. Bueno, entonces ya sabemos la parte de aumentar y disminuir. Miremos este icono. Este icono Toggle Grid lo que hace es quitarme la malla. Por ejemplo, si yo oprimo, automáticamente me deja la ventana de diseño sin malla. Bien, si yo vuelvo a oprimir, en vez de una malla me va a colocar me va a colocar una malla de puntos, por decirlo de alguna forma. Y si vuelvo a oprimir, me va a colocar una malla de rejilla. Esto me ayudará para visualmente diferenciar los componentes, los puntos, crear líneas y demás. Bien, bueno, entonces esto es básicamente estos iconos de acá. Bien, ahora esta parte de acá, estos dos iconos es de deshacer y rehacer. Si yo oprimo Windows Change, automáticamente se me elimina el driver de motor. ¿Por qué? Porque estoy retrocediendo la acción. Pero si yo vuelvo a oprimir, automáticamente vuelve a seleccionar esto. ¿Qué quiere decir? Que me va a retroceder o actualizar una acción. Si yo coloco esta línea en este tiempo y yo oprimo este botón, me va a retroceder al tiempo anterior antes de colocar la línea. Pero si yo vuelvo a oprimir este icono, me va a devolver al último punto, que sería este, ¿ok? Bueno, entonces básicamente es esto.